I was walking from my home, which was on Norton, down to Leimert Park, which is the local shopping center there. And at that time, it was about the time kids were going off to school, riding their bicycles and whatever. And I had to go by this plot that was undeveloped. There were no homes built on it, and it was kind of, covered with weeds and what have you. And the sidewalks were put in. So I was on the sidewalk, and there was glass and stuff strewn out because it wasn't very well maintained. And as I was walking along, I happened to glance over at my side, and I saw this strange sight. It looked like a mannequin that had been cut in half and was separated. Era 15 de enero de 1947, cuando una señora con su hija caminaban juntos por Leimert Park, un distrito del sur de Los Ángeles, cuando en un descampado de la avenida Nordstrom, entre las calles Coliseum y West, creyó haber encontrado un maniquí desarmado. Pero no era una muñeca lo que ella había encontrado, sino que era el cuerpo de Elizabeth Short, la cual había sido cortado por la mitad a la perfección, que no tenía ninguna gota de sangre en todo su cuerpo. Pero antes de llegar a esto, vamos a retroceder y llegar a unos años antes. ¿Quién era Elizabeth Short? Elizabeth nació en la ciudad de Boston, Massachusetts. Al hablar de su infancia, fue meramente normal. Todo fue en calma, tenía sus 5 hermanas, tenía su madre, la cual se llamaba Phoebe May Sawyer, al igual que su padre, Cleo Short. Tuvo una infancia meramente normal y tranquila, hasta que llegó el 29 de julio de 1924. Cuando Elizabeth tenía 6 años, ocurrió el primer hecho que le marcó la vida. Su padre simuló un suicidio. Dejó su auto bajo un puente y desapareció de sus vidas. A finales de 1942, la madre de Short recibió una carta de disculpa de su presunto marido fallecido. En esta revelaba que él estaba vivo y que había comenzado una nueva vida en California. Su madre jamás pudo perdonar semejante mentira. Pero Elizabeth, que soñaba con acercarse a la meca del cine, decidió mudarse con su padre a Vallejo, California. En 1943, después de convivir un tiempo, se trasladó con él a Los Ángeles. Sin embargo, no estaba demasiado contenta. Se sentía utilizada por su padre, ya que éste le exigía limpiar, cocinar y ocuparse de la ropa. Realmente no era lo que ella pretendía. Ella tenía aspiraciones más ambiciosas y entretenidas, como rodar películas. Un día tuvieron una grave pelea. Fue una discusión muy intensa y ella terminó buscando trabajo. Cuando logró conseguir el trabajo, se mudó y se fue a vivir a otro lugar. Short aceptó un trabajo en la base Erskine en Camp, que se convirtió en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, cerca de Lompoc, y vivió brevemente con un sargento de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, que, según se informa, abusó de ella. Dejó Lomp a mediados de 1943 y se mudó a Santa Bárbara, donde fue arrestada el 23 de septiembre de 1943 por beber en un bar local cuando era menor de edad.
las autoridades juveniles la enviaron de regreso a Massachusetts, pero regresó a Florida y solo hizo visitas ocasionales a su familia cerca de Boston. Mientras estaba en Florida, Short conoció al mayor Matthew Michael Jordan Jr., un oficial condecorado de la Fuerza Aérea del Ejército del Segundo Grupo de Comando Aéreo, que se estaba entrenando para su despliegue en el Teatro de Operaciones del Sudeste Asiático de la Segunda Guerra Mundial. Short más tarde les dijo a sus amigos que Jordan le había escrito para proponerle matrimonio, mientras este se recuperaba de las heridas de un accidente aéreo en la India. Ella aceptó su oferta encantada, pero Jordan murió en un segundo accidente el 10 de agosto de 1945. Elizabeth seguía convencida de que alguien iba a descubrirla. Ella solo necesitaba un golpe de suerte. Mientras esperaba el milagro, vivía en hoteles baratos y pensiones de la ciudad de Los Ángeles. El dinero que ganaba como moza lo gastaba en maquillaje y en ropa. Y así estuvo por muchos días, hasta que se cruzó con su victimario. 9 de enero de 1947. Se dice que Elizabeth Short estaba tomando una copa en el Hotel Cecil. Por ahí de las 10 de la noche, ella salió y con un caminar seductor y contoneante, cruzó el lobby, pasó la puerta y salió a la calle. Y ahí nunca más nadie la volvió a ver con vida. Y llegamos al 15 de enero de 1947, cuando en un baldío de Leimert Park, una señora caminaba con su hija. Vio lo que parecía ser un maniquí partido en dos. Se acercó y, espantada, se dio cuenta de que en realidad era un cadáver mutilado y desnudo. Llamó a la policía. Cuando levantaron el cuerpo, los detectives se percataron de que no había ni una sola gota de sangre en el lugar. Era de extrañar, ya que esa mujer había sido asesinada e higienizada en otro sitio. Gracias a que las huellas dactilares estaban registradas por una detención ocurrida 4 años antes, la víctima fue identificada con rapidez. Ella era Elizabeth Short. El cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la cintura, y le habían drenado prolijamente la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de sus labios hasta la oreja. Sus restos habían sido llevados hasta ese descampado y los habían dispuesto de una manera extraña. Tenía sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en un ángulo recto. El asesino había dejado la huella del taco de su zapato hundido en la tierra. También las marcas de los neumáticos del auto en el que la había trasladado. En la escena, lograron hallar una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. Mark Hansen, el dueño de un nightclub al que ella solía ir, la había visto el 8 de enero y se comunicaron telefónicamente al día siguiente. Él y su novia eran amigos de Beth e incluso la habían alojado en su casa varias veces cuando ella no tenía dinero para pagar una habitación. Admitió que había intentado tener sexo con la joven, pero no había tenido ningún éxito.
Todos los hombres que figuraban en su agenda fueron investigados. Solo 3 se habían acostado con ella. El último, Robert Manley, era un muchacho de 25 años que estaba casado. Le dijo a la policía que la había encontrado caminando el 8 de enero y que como ella no tenía un lugar a donde dormir, la llevó a un motel. Entre ellos, aseguró que esa noche no había pasado nada. De hecho, su esposa declaró que esa noche Robert había dormido en su casa. Por la mañana, la llevó a la terminal de autobuses a dejar su equipaje en consigna y luego la había dejado en el centro de la ciudad. Aquí es donde la historia se enreda. El límite entre la verdad y la mentira era cada vez más difuso. Llegó a haber 22 sospechosos y 250 agentes trabajando en la investigación, pero nadie parecía tener pistas. Nadie estaba insecto. Incluso su padre fue investigado. Y esta demora en conseguir resultados, en conseguir evidencia, exasperó al asesino. Y fue el 23 de enero de 1947 cuando alguien llamó al director de Los Angeles Examiner para decirle que estaba preocupado porque consideraba que no estaban tratando bien el tema y ofreció enviar objetos de la joven. Al día siguiente llegó un paquete al diario. Adentro estaba el certificado de nacimiento de Beth, fotos, tarjetas, recortes que informaban la muerte de su novio piloto y una agenda. En algún momento entre el 10 y el 15 de enero, los días en los que estuvo desaparecida, quien la había matado retiró la valija de la estación de ómnibus sin que nadie se diera cuenta. Las pertenencias de la joven estaban en su poder. Quienquiera que fuera, durante mucho tiempo siguió mandando cartas al periódico. Las firmaba como el vengador de la Dalia Negra. Ninguna pista llegó a nada, hasta que, a poco de comenzar un nuevo siglo, un descubrimiento desempolvó el caso. Era 1999. Steve Hodel, un detective de homicidios de Los Ángeles, estaba poniendo en orden algunos papeles de su padre, George Hodel, que recientemente había fallecido. Entre los recuerdos, en un álbum personal, encontró fotos de Elizabeth. De inmediato él inició una investigación en contra de su propio padre. Luego de dedicarse a analizar la evidencia del caso, en 2003 publicó Historias Verdaderas, el vengador de la Dalia Negra. En el libro mostró los resultados de la minuciosa investigación y concluyó que él había sido el asesino. ¿Pero quién era George Hodel? Bueno, él fue un cirujano famoso. Entre sus pacientes se encontraban los más granados de Hollywood. Atendía a ricos y a famosos y conocía todos sus secretos. Era alguien intelectual y privilegiado. En 1936 se recibió de médico y llegó a tener su propia clínica. En los años 20 tuvo 2 matrimonios y 2 hijos. Fue en 1940 cuando se casó de nuevo y tuvo más hijos. La familia vivía en Souden, una imponente mansión con un enorme sótano en el que mantenía largas fiestas sexuales y en la que practicaban la poligamia. Su hija, de 14 años, lo acusó de abuso sexual. En ese momento,
3 testigos declararon que habían visto al padre teniendo sexo con la hija, pero no sirvió de nada. Los cargos fueron dejados de lado gracias a los contactos que tenía el médico. Los resultados de las pesquisas de Steve Hodel fueron revelantes. La caligrafía de las cartas que habían recibido los periódicos y la de su padre eran similares. Durante los días en los que ocurrió el asesinato, la familia estaba de vacaciones y George se había quedado solo. En esa época también, por unos trabajos que estaban realizando, había bolsas de cemento en la casa, similares a las que se encontraron al lado del cadáver de Elizabeth Short. Otro dato que le llamó la atención fue que su padre manejaba un Pickardon sedán negro del 36, un vehículo similar al que algunos vecinos habían visto cerca del terreno en el que encontraron el cuerpo. Y es que entre sus amigos se encontraba el pintor Man Urey, con quien compartía su interés por el sadomasoquismo y la estética de lo macabro. En ese sentido, la horrenda posición en la que encontraron el cuerpo le recordó al investigador un cuadro del pintor, el cual se llamaba El Minotauro. Pero esto no fue todo. Un tiempo después, Steve López, un periodista de Los Ángeles, tuvo acceso a información clasificada sobre el crimen. En esa carpeta policial se confirmaba que George Hodel había sido uno de los 6 sospechosos que habían estado bajo vigilancia. Nuevos testimonios, más datos y la confirmación de que los vínculos del médico con la policía de Los Ángeles habían entorpecido la investigación, la nueva evidencia parecía contundente. Sin embargo, no fue suficiente. No todos estaban convencidos de que George Hodel haya sido el asesino. Y es así que el asesinato de Elizabeth Short es un misterio hasta el momento sin resolver, como un rompecabezas infinito en el que muchas piezas se encajan y otras no tanto. El caso se convirtió en uno de los enigmas más intrigantes de las últimas décadas. Elizabeth tenía solo un sueño, y era ser muy famosa. Lamentablemente, lo logró, pero después de la vida. Y este es el caso de Elizabeth Short, también conocida como la Dalia Negra.